Estados Unidos niega que el diálogo entre Trump y Putin sea una traición a Ucrania. Tenían que haber llegado a un acuerdo y no habría muerto nadie. Ucrania es una triple víctima. Ha dicho que Rusia está dispuesta a hablar sobre Ucrania con la nueva administración. Trump se madruga a Europa. Si yo fuera reelegido, acabaría la guerra de Ucrania en 24 horas. Esas fueron las palabras del presidente Donald Trump precisamente en campaña. Antes de ser reelegido había mencionado eso. Solamente 30 días después de que haya tomado el poder de los Estados Unidos, ha quitado su mirada de América y la ha volteado hacia Europa. Y ha mostrado quién tiene el poder. Esto al sentarse en la mesa de negociaciones con Rusia solamente, esto en Arabia Saudita. Y es que al hacer esto, el presidente de Estados Unidos ha dado un duro golpe a la diplomacia entre Estados Unidos y Europa, y por otro lado cerrándole la puerta no solamente a Zelensky sino a toda la Unión Europea. Por otro lado, Rusia cosecharía los frutos de haber peleado con toda Europa y contra los Estados Unidos sola, esto en medio de sanciones y un Estados Unidos empoderado de la mano de Trump, quien siempre ha tenido una buena relación con Putin, y ahora los Estados Unidos también cosecharían los frutos de las ayudas enviadas, esto al solicitar un pago por ayudas de más de 500.000 millones de dólares. Así pues, Rusia se perfila a obtener lo que tanto quería, evitar que Ucrania llegue a la OTAN, además de anexar una parte del territorio ucraniano, y que de continuar con esta tendencia, Europa se quedaría sin nada. Zelensky dejaría el poder en unos meses y buscaría asilo en algún país, dejando a Ucrania en ruinas, destruida y con un pueblo ucraniano con miles o millones de bajas, viendo cómo su país a pesar de todo terminaría siendo absorbido, dividido y saqueado. Todo por seguir los pasos de un comediante que creyó que podía hacer lo que ni Napoleón ni Hitler lograron en su momento, vencer a los rusos y doblegarlo en una guerra de desgaste. Así que el día de hoy nos centraremos, punto número 1, en conocer la historia de cómo se gesta todo este conflicto. Punto número 2, conoceremos la relación entre Trump y Europa, la cual se perfila a no quedarse con ni una sola rebanada del pastel. Let me just put it this way. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. Así que antes de comenzar con este video me gustaría conocer tu opinión. Punto número 1, ¿tú qué opinas sobre este conflicto? ¿Se pudo haber evitado? Punto número 2, ¿tú a quién apoyabas? ¿A Rusia o a Ucrania? Y punto número 3, ¿quién crees que sea el realmente ganador de este conflicto? ¿Listos? Comenzamos. Número 1, una tragedia anunciada. 24 de febrero del año 2022. Ese fue el día en el cual las tropas rusas cruzaron la frontera con Ucrania y comenzó todo este conflicto. Y cabe mencionar que esto no venía desde ahí, pues seguramente recuerdas que ya en el año de 2014 comenzaron los hostigamientos en el cual se anexó la parte de Crimea al territorio ruso. De hecho, según datos de la ONU, hasta el 24 de febrero del año de 2022 se habían registrado 30.457 víctimas civiles, por lo que la cifra de pérdidas humanas de los dos bandos debe de ser muchísimo más grande en estos días. A eso se le debe de sumar que solamente hasta marzo del año pasado ya había más de 6.5 millones de desplazados en Ucrania. Esto según cifras de la Organización Internacional de Migración, cifra que debe de ser mayor a 10 millones de personas en nuestros días. Esto en un país que cuenta con un poco más de 30 millones de habitantes. Y todo esto sin tomar en cuenta ni siquiera los desplazados rusos, que también fueron afectados por incursiones ucranianas. Por si fuera poco, según datos del Gran Continent, se menciona que según fuentes anónimas de Wall Street Journal, se habla de 200.000 soldados perdidos por el lado de Rusia, mientras que se habla de, curiosamente, solamente 80.000 soldados caídos por el lado de Ucrania, mientras que se habla de 400.000 soldados heridos por cada bando. Por otro lado, aunque no hay cifras oficiales, según estimaciones del Ministerio de Defensa británico, se hablaba de 610.000 bajas rusas, y en el mismo día los ucranianos estimaron 635.000 bajas rusas, aunque las cifras se ponen en tela de juicio ante el supuesto altísimo nivel de bajas rusas contra las ucranianas. También según cifras de The New York Times, se decía que en agosto del año de 2023 había 70.000 soldados ucranianos caídos y entre 110.000 y 120.000 heridos, mientras que del lado ruso había 120.000 soldados caídos y entre 170 y 180.000 heridos. Finalmente, en apoyos a Ucrania, quien mayor apoyo le dio fue Estados Unidos, quien hasta febrero del año de 2024 le había enviado más de 67.000 millones de dólares en ayuda
ayudas, tanto económicas, humanitarias y militares, siendo 21.5 de estas en ayuda económica, 2.5 en ayuda humanitaria y 43 en ayuda militar. Atrás les sigue la Unión Europea con 30.000 millones de dólares, de los cuales 27.7 son en ayuda económica y 2.3 en ayuda humanitaria. Y de ahí le sigue Alemania en tercer lugar con 14.500 millones de dólares, de los cuales 1.4 fueron para ayuda económica, 3 para ayuda humanitaria y 10 para ayuda militar. En cuarta posición se encuentra el Reino Unido con 9.000 millones de dólares enviados, de los cuales 3.3 fueron financieramente, 0.55 humanitariamente y 5.3 militarmente. Y en quinto puesto, curiosamente, aparece Japón, que envió 6.000 millones, todos estos hasta febrero del año de 2024, de los cuales 4.8 fueron financieramente, 1.000 en el sector humanitario y solamente 0.06 en el rubro militar. Después de esto ya vienen países como Canadá, Países Bajos, Dinamarca, Polonia, Francia, entre otros. De hecho, en algunos portales se puede leer que hace un año exactamente Rusia había destinado 211.000 millones de dólares a su gasto militar, mientras que Ucrania con todas estas ayudas rondaba los 140.000 millones de dólares. Así que ahora que ya conoces todo este tema de los números, debemos entender que esta no fue una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que fue un conflicto entre Rusia contra la OTAN. Antes de continuar con este video, recuerda que si quieres enviar tus remesas de Estados Unidos hacia México de forma fácil y sin comisiones, puedes hacerlo descargando TapTapSend en tu celular, además de que te estarán regalando $20 en tu primer envío de $50, esto usando mi código MKX20, además de obtener una tasa de cambio súper competitiva, así que aprovecha esta promoción. Así que ahora que ya conoces todo esto, vamos a ver cómo comenzó toda esta historia, de dónde proviene el problema, y para esto llegamos al punto número 2 y estamos hablando de problemas familiares. Para esto debemos de entender que justamente ambos, tanto Ucrania como Rusia, son pueblos hermanos, es decir, comparten sangre, pues ambos pueblos derivan y provienen de migraciones eslavas, es decir, pueblos eslavos, los cuales se asentaron en estas zonas y fundaron la Rus de Kiev en el año 882 después de Cristo. De hecho, esta organización sería liderada por los Rus, así que posteriormente se convertiría en el Imperio Ruso, el cual expandiría sus territorios anexando a todos los pueblos cercanos al imperio. Esto para evitar ser conquistados por otros pueblos. En pocas palabras, para evitar que sus vecinos los atacaron primero, y ahí fue donde llegó a su máxima expansión este imperio con 22.8 millones de kilómetros cuadrados. De hecho, para que pongas esto en perspectiva, si lo pusiéramos a comparativa de México, sería aproximadamente 12 veces todo el territorio de México. Posteriormente, la última monarquía serían los Romanov, los cuales estaban emparentados con las familias reales de Europa, pues el zar Nicolás II estaba casado con la nieta de la reina Victoria del Reino Unido. Es así como nació la Primera Guerra Mundial, o la Guerra de los Tres Primos. Por ese entonces, Ucrania estaba bajo el yugo de Rusia, y por ese entonces los ucranianos eran considerados como una clase trabajadora o un pueblo agrícola dentro de este imperio. Es así como cae la monarquía rusa. Los bolcheviques acaban con toda la familia real rusa y estos toman el poder, y más tarde, en un intento por unificar a todo el imperio, forman la URSS, esto siendo el primer país socialista del mundo. Más tarde, la URSS con su unificación llegó a una superficie de 22.4 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, en ese punto se implementó el ruso como lengua oficial y el ucraniano solamente como una lengua más del ruso. También se buscó imponer la cultura rusa sobre las demás para así homogeneizar al país y evitar así futuras disoluciones del imperio. Fue así como llegamos a la Segunda Guerra Mundial, donde Ucrania fue invadida por los alemanes. Ahí muchos se unieron a los alemanes para independizarse de Rusia, mientras otros se identificaron más como rusos, y así al término de la guerra, Stalin sobresale como un nuevo emperador y sometió a todos los pueblos bajo la URSS. Más tarde, en el año de 1991, se disolvería la URSS y muchos países se independizarían de esta organización, separándose así de esta gran unión. Países como Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Kazajistán, Turkmenistán, entre otros muchos, dejaron a Rusia a cargo de lo que quedó del imperio ruso, disminuyendo su superficie a 17.1 millones de kilómetros cuadrados, lo que aún con todas esas pérdidas le permite seguir siendo el país más extenso del mundo. Y así llegamos a Vladimir Putin, donde Ucrania tenía un gran problema, pues Ucrania ahora es un país de 600.000 kilómetros cuadrados con casi 40 millones de habitantes, es decir, como una Colombia pero en Europa. Sin embargo, este país no es homogéneo. La mitad quiere unirse a la OTAN y acercarse más a Europa para parecerse más a países como Francia o Alemania. Sin embargo, la otra mitad habla ruso, se siente rusa y quiere permanecer y ser parte de Rusia. Y aquí es donde estalla todo este problema, pues en el año de 2014 Rusia tomaría la península de Crimea, diciendo que quería salvar a la población rusa que vivía ahí. Sin embargo, también otros motivos es que esto les daba acceso al Mar Negro, y derivado
Luego de esto llegó Zelensky al poder y buscó entrar a la OTAN. A country in Russia's position could allow them, just in their position, could allow them to join NATO. I don't see that happening. Mientras que en ese entonces aún era presidente Donald Trump. Más tarde, en el año de 2020, Trump pierde la reelección y justamente ingresa Biden al poder. Y es justamente ahí donde comienza todo el problema, porque a Ucrania se le comienzan a dar facilidades para que ahora ingrese a la OTAN y a la Unión Europea. Y es en ese punto cuando Rusia dice no, Ucrania no puede ingresar a la OTAN, y en dado caso de querer continuar con esta anexión a la OTAN, Rusia no lo va a permitir. Sin embargo, hasta este punto tú te estarás preguntando, pues ¿qué tiene que ver Rusia con Ucrania? ¿Por qué no quieren que ingrese a la OTAN? Pues deja que te lo cuente, y así llegamos al punto número 3, y estamos hablando del expansionismo. A toda acción corresponde una reacción, pero en dirección contraria. Esta es la tercera ley de Newton, y tú te estarás preguntando qué tiene que ver esto con el video. Pues es que tiene todo que ver. Pues para comprender todo esto tenemos que primeramente saber y entender por qué nació la OTAN. ¿Cuál fue el motivo que orilló a estos países a crear el tratado de la OTAN? Y para esto tenemos que retroceder hasta el año de 1949. Y es que, ¿qué pasaría si yo te dijera que esta guerra entre Ucrania y Rusia es solamente un remanente de lo que fue la Segunda Guerra Mundial? Para ese entonces, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, nacen y emergen dos grandes poderes. Por un lado tenemos a la URSS, la Unión de Países o Repúblicas Socialistas Soviéticas, dirigidas por nada más y nada menos que uno de los hombres más poderosos de ese entonces, y estamos hablando de Stalin. En ese entonces Rusia tenía algo muy impresionante. Había logrado acabar y vencer a Alemania. Había logrado lo que ningún otro país había logrado, es decir, llegar a la capital de Alemania, a Berlín. Y por otro lado tenemos a los Estados Unidos, un país muchísimo más joven, que tal vez no tenía el tamaño y el poder del Ejército Rojo, pero que ahora ya tenía la capacidad de hacer una guerra a gran escala. Estaba muy bien preparado, había participado en la Segunda Guerra Mundial y tenía algo que no tenía la URSS ni tenía Stalin, y estamos hablando de la economía más poderosa de todo el mundo. En este punto, su líder, Franklin Roosevelt, el presidente que históricamente más años duró en la presidencia de Estados Unidos desde el año de 1933 hasta 1945, había sido consumido por el estrés de la guerra y dejaba el país en manos de Harry Truman, quien mostraría al mundo que aunque Estados Unidos no tenía el Ejército Rojo, ahora tenía que ser escuchado al mostrar dos bombas atómicas funcionales en Japón, forzando así el final de la guerra. Y aquí nació todo, pues estos dos países, a pesar de que eran aliados, no pensaban igual. Sin embargo, un choque entre los dos significaría el final del mundo moderno. Ambos sentían respeto el uno por el otro. Sin embargo, el mundo pendía de un pequeño hilo, y estos dos colosos solamente estaban divididos y separados por solamente 82 kilómetros de océano, esto en el estrecho de Bering. Y es que hasta ese punto el poder de Stalin era indiscutible. Nadie quería molestar al poderoso oso ruso, y Europa en ese punto era débil por la guerra, así que temía que Rusia aprovechara esa debilidad y ahora Rusia se expandiera por toda Europa, porque no podemos dejar pasar por alto que, de quererlo, Stalin tendría aún más posibilidades que Hitler de apoderarse de toda Europa y de que su imperio abarcara desde Siberia hasta Portugal. Y es ahí donde entra en acción Estados Unidos, el cual sirvió de escudo y contrapeso. Es así como Europa entendió que sola no podría contra Rusia, pero aliada con Estados Unidos ya lo pensarían dos veces, y en ese punto es cuando nace la OTAN, esto con la finalidad de poder defenderse de la Rusia de Stalin. De hecho, según la misma página de la OTAN, su finalidad es garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares. Actualmente cuenta con 32 países miembros y con posibles invitaciones para otros países nuevos, como por ejemplo México. De hecho, Biden analizó la posibilidad de invitar a México a la OTAN, esto para aumentar la seguridad de América del Norte. Y es aquí precisamente donde inició todo el problema, porque la OTAN nació para poder defenderse de la URSS. Sin embargo, a la caída de la URSS, la OTAN tomó fuerza y desde entonces no ha dejado de expandirse hacia Europa del Este. Para que te des una idea, la mayoría de los países que en su momento fueron parte de esta Unión Soviética, la gran mayoría de ellos actualmente pertenecen tanto a la Unión Europea como a la OTAN. De hecho, según la revista AS, en el año de 2024, Estonia, Letonia y Lituania se unieron a la Unión Europea y a la OTAN. Y a estas le siguieron Polonia, Malta, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Bulgaria y Rumania. De hecho, si revisamos el mapa, te darás cuenta que en el año de 1949 la OTAN estaba muy lejos de Rusia.
Rusia. Más tarde, de 1950 a 1996, se acercaron un poco más, pero desde la caída de la URSS y hasta el año de 2023, prácticamente acorralaron a Rusia. Esto con países como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, y solamente le quedan dos países fronterizos a Rusia, es decir, Bielorrusia, que aún es un gran aliado de Rusia, y Ucrania. Así que, como puedes darte cuenta, desde el año de 1997 la OTAN se ha enfocado en acorralar a Rusia, y el mismo presidente Vladimir Putin, un ex miembro de la KGB, ha visto como cada vez más su país está rodeado por este organismo. Todo esto aunque en el año de 1990 los Estados Unidos, liderados por Bush padre, le prometieran al presidente ruso Gorbachev que la OTAN no avanzaría ni una pulgada en dirección a Rusia, y eso es precisamente el motivo por el cual Moscú hará lo que sea necesario para vetar que Ucrania y Bielorrusia ingresen a la OTAN, pues mientras peleaba contra Ucrania, Finlandia ingresó a la OTAN, cerrando la frontera norte de Rusia. Es así como Putin prácticamente fue obligado a dar un golpe sobre la mesa para detener el expansionismo de la OTAN. Así que, como te puedes dar cuenta, mientras unas personas mencionan que el malo de la historia es Rusia, que él solamente está buscando expandirse, por otro lado tenemos otra versión de los hechos, en el cual con pruebas se puede ver que desde el año del 97 en adelante solamente se han encargado de cerrar las fronteras que tiene Rusia con otros países, los cuales anteriormente pertenecían a la ex Unión Soviética. Y respondiendo a la pregunta de qué había obligado a Putin que iniciara una guerra con Ucrania sabiendo todo lo que tenía en contra, pues esto prácticamente lo ha contestado el presidente Trump, en el cual ha mencionado que presionaron a Vladimir Putin para que iniciara esta guerra, que si el presidente Trump hubiera sido presidente en el año de 2020, esto no hubiera pasado, la guerra se hubiera evitado. De esa forma, él entendió que un buen negociador hubiera evitado la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto porque finalmente lo que están haciendo es orillar y obligar a Rusia a que comience a defender sus fronteras. Sin embargo, hasta este punto, ahora que tiene las dos versiones de los hechos, una en la cual se menciona que Rusia es el malo y el que comenzó esta guerra, y otra en la cual se menciona que Rusia simplemente está tratando de mantener a la OTAN lejos de sus fronteras, ahora que ya conoces las dos versiones de la historia, ¿tú a quién apoyas? ¿Quién crees que tuvo la razón? ¿Cómo crees que se pudo evitar esto? Y vámonos con el siguiente punto. Y así llegamos al punto número 4 y estamos hablando de camaradas. Y es que en este punto tenemos que entender y de mencionar algo antes de continuar, y es que la economía de Rusia es casi la misma economía de México. Es decir, sería como que México el día de mañana tuviera que empezar una guerra, no sé, contra Texas, por decirlo así. Una guerra de 3 años en la cual Texas va a recibir ayuda por parte de Estados Unidos, por parte de China, por parte de muchos países, y México va a estar solo. En ese punto, eso obviamente va a debilitar a la economía de México, y eso es lo que le está pasando a Rusia. Rusia es verdad que tiene un gran ejército, pero ya no es lo mismo que era anteriormente en la Unión Soviética. Tampoco tiene una economía tan desarrollada, depende mucho de las materias primas como el gas, el petróleo, etc. Y es que no podemos dejar pasar por alto 3 puntos muy importantes. Punto número 1, Rusia es enorme. Ningún país, por más poderoso que sea, ha podido conquistarlo en años recientes. Número 2, su pueblo está acostumbrado a ir en contracorriente, además de que poseen un arraigado patriotismo por la madre Rusia, lo que de seguir escalando solamente traería que la población rusa se una en conjunto para repeler al enemigo. Y número 3, a pesar de que la economía rusa no se compara con la estadounidense, sí cuenta con un ejército poderoso, siendo el tercer mejor del mundo, y por si fuera poco, con varios países aliados. Porque no, Rusia tampoco está sola. Países como China, Corea del Norte, Irán, Vietnam, Venezuela o Nicaragua son solamente algunos de sus aliados, con ayuda de los cuales Rusia logró librar las restricciones y bloqueos impuestos por Occidente. Nuestro país ve en el fortalecimiento de la amistad y las relaciones de buenas vecindad con Irán. Y es que el problema real sería entender quién hizo creer a Ucrania que podían vencer, quién movió los hilos para que estos dos países se pelearan, provocando un debilitamiento de Rusia y un aumento en la venta de armas, quiénes se beneficiarían en caso de que ganara cualquiera de ellos dos, porque lo cierto es que a ningún país le importa lo que pase en Ucrania, sino solamente los beneficios que pueden obtener de este conflicto, porque mucho se dice que Europa apoya a Ucrania, pero si así fuera, ¿por qué no detuvieron la guerra que acabó con la vida de miles de personas y devastó el país? Ucrania es una triple víctima de Rusia en primer lugar, pero también de todos esos falsos amigos que le hicieron creer una farsa, que le hicieron ir a la guerra sin más, incluso cuando tenía un buen acuerdo sobre la mesa en 2022. Además de eso, debemos de recordar que este conflicto parecería indicar que no llegaría a su fin bajo la administración Biden, pues hasta el año pasado todo parecía indicar que la guerra se había prolongado, esto sin una victoria ucraniana, sino todo lo contrario, pues las fuerzas rusas
habrían ganado territorio en ciudades ucranianas. Todo esto aunque Ucrania tenía armamento de Occidente, y todo esto solamente hacía que esto fuera como un barril sin fondo, ya que a Ucrania se le seguían inyectando más y más recursos en esta guerra como si fuera leña a la hoguera. Sin embargo, el año pasado llegó un discurso que prometía cambiar esto, pues Donald Trump prometió en campaña que acabaría con esta guerra solamente con una llamada al presidente Putin, y en menos de 24 horas terminaría con este conflicto. Let me just put it a nicer way. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. Y esto precisamente es lo que hizo el presidente hace unos días. Es verdad que no acabó con la guerra en 24 horas, pero sí ha sido el único mandatario que realmente busca acabar con el conflicto a brevedad. Esto reuniendo a diplomáticos de Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita para ponerse de acuerdo e iniciar negociaciones. Todo esto para terminar con esta guerra, madrugándose a toda Europa, pues a esta mesa de negociaciones no fue invitado ningún representante de Europa y mucho menos el presidente ucraniano. Pero por mucho que quiera correr Macron y sus amigos, los otros políticos profesionales europeos, van lentos. Los americanos están moviéndose a la velocidad de la luz. Y es que derivado de este anuncio que se hizo por parte del gobierno de los Estados Unidos, evidentemente Europa dio el grito en el cielo. Esto porque se cumplió lo que más temían, es decir, que a la llegada de Donald Trump los dejaran fuera de la mesa de negociaciones, y eso se cumplió. No solamente los dejó fuera, sino que ahora los ha amenazado con salir de la OTAN. También los ha amenazado con que tienen que aumentar su gasto en defensa. Y no solamente eso, sino que los ha amenazado con lo que quizás les duela más, que es principalmente que Estados Unidos y Rusia se van a repartir el pastel sin dejarle nada o muy poco a Europa. ¿Preocupa que Trump y Putin vayan a decidir el futuro de Ucrania sin tener en cuenta Europa? De hecho, esto hizo que se aumentara la brecha entre Estados Unidos y Europa, que como te comenté al inicio del video, con la OTAN, Europa ha buscado la protección de Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en cierto modo no ha estallado una guerra en Europa como había pasado a lo largo de su historia, en gran medida por la participación activa de los Estados Unidos en ese territorio. Sin embargo, ahora con Trump como líder ha mostrado su descontento con Europa, mencionando que Europa no gasta lo que debería en defensa, mencionando también a algunos países como España que Estados Unidos ya no continuará protegiendo a Europa y que esa tarea le corresponde a los mismos europeos, porque Estados Unidos no puede pelear en varios frentes y prefiere enfocarse en su forcejeo contra China. Es decir, Estados Unidos era el que invertía en fuerza militar, y Europa, al saber que Estados Unidos era su aliado, dejaron de invertir en defensa porque prácticamente los Estados Unidos garantizaban su protección. Todo esto sin costo alguno. Para que te des una idea, según el portal Orden Mundial, en el año de 2014, antes de que Rusia invadiera Crimea, solamente 3 miembros de la OTAN invertían más del 2% de su PIB en defensa. Sin embargo, a día de hoy ya son 23, siendo España el más rezagado al gastar solamente 1.28 de su PIB. Es decir, por sí solo Estados Unidos aporta 2/3 partes de todo el presupuesto en defensa de la OTAN, mientras que los países que más han aumentado su gasto militar son naturalmente los más cercanos a Rusia, como por ejemplo Polonia, que invierte el 4.12% de su PIB, Estonia con 3.43%, Estados Unidos con 3.38%, Letonia con 3.15%, Grecia con 3.08%, Lituania con 2.85%, Finlandia con 2.41%, Dinamarca con 2.37% y Reino Unido con 2.33%. Y es que lo que más ha llamado la atención son precisamente las declaraciones del presidente Trump. Primeramente porque hace unas negociaciones dejando fuera a Europa, esto en Arabia Saudita, solamente invitando a Rusia y estando los Estados Unidos. Punto número 2, dejan fuera al presidente de Ucrania, esto al no tomarlo en cuenta para lo que se va a hacer de negociaciones. Punto más importante, que están viendo la posibilidad ahora Rusia y Estados Unidos de sí comenzar a ver el tema de la paz, pero no de la mano de Zelensky. Es decir, ya están viendo la forma de quitar a Zelensky del poder e iniciar un nuevo proceso de paz con alguien al mando. Otro punto interesante es que Estados Unidos está buscando la forma de restablecer las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos. Es decir, antes de comenzar a ver todo este tema de cómo vamos a arreglar lo de Ucrania, primeramente tú y yo, Rusia y Estados Unidos, vamos a comenzar a arreglar nuestras relaciones para poder arreglar lo que sigue. Y por si fuera poco, ahora también Rusia está diciendo que lo que están buscando es tener embajadores de Estados Unidos en Rusia y embajadores de Rusia en los Estados Unidos para que las relaciones se puedan restablecer. El primero, y probablemente el más urgente, y no el más difícil, es garantizar el nombramiento inmediato de embajadores de Rusia en Estados Unidos y de Estados Unidos en Rusia. Y algo muy importante que también mencionó el presidente de Estados Unidos es de que, vaya, en su momento Europa y Zelensky estaban diciendo que por qué no los invitaron a la mesa de negociaciones, que ellos tienen voz y voto para acabar con este conflicto. Pero en ese entonces lo que hizo el presidente Trump es que les contestó de una manera muy tajante, y es que les dice: ok, ustedes tuvieron 3 años para acabar con esta guerra y nunca en su momento se sentaron en la mesa para decir cómo vamos a acabar con esta guerra, cómo vamos a detener este conflicto que está
está acabando con la vida de no solamente ucranianos, sino también con rusos. ¿Cómo vamos a detener esto? Porque en su momento ellos no quisieron acabar con este conflicto. And a long time before that, this could have been settled very easily. Just a half-baked negotiator could have settled this years ago. I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia. The first time we'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. That war is a disaster. Los europeos no se salieron con la suya porque bailaron al son de Estados Unidos. Nosotros dirigimos la OTAN. Es una cuestión de poder. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mostró el jueves su reticencia a negociar el fin de la guerra con Rusia. Y es que, como era de esperarse, Zelensky se molestó con esta postura. Primeramente, buscó reunirse a solas con Trump para negociar que se le diera trato preferencial y dejar así afuera de las negociaciones a Putin. Sin embargo, al no lograrlo, se molestó y arremetió contra Trump diciendo que vivía en una burbuja de mentiras rusas, a lo que el presidente estadounidense aumentó el tono de sus declaraciones diciendo que Estados Unidos y Rusia estaban listos para terminar el conflicto de Ucrania, pero que todo esto se haría sin Zelensky, porque Zelensky es un dictador, el cual no había celebrado elecciones en su país, por lo que si Zelensky no actuaba rápido, su país desaparecería. En pocas palabras, Trump está dejando fuera a Zelensky del gobierno de Ucrania, con lo cual se buscaría poner un nuevo dirigente que continúe el proceso de paz. Esto por culpar a Zelensky de propiciar la guerra, ya que en el año de 2020 la guerra se pudo haber evitado, esto mencionado por el mismísimo Vladimir Putin. The victory wasn't stolen from him in 2020. Maybe the Ukrainian crisis that arose in 2022 could have never Y es que para este punto debemos de entender que esta guerra en efecto se pudo haber evitado. En su momento, Rusia y Ucrania se sentaron a la mesa, trataron de negociar, pero Zelensky dijo que no, que él no se iba a dejar. En ese punto estaba influenciado por Europa, estaba alentado de que lo iban a estar ayudando y él decidió continuar con este conflicto. En su momento, Rusia sabía que le iba a salir muy caro, pero también decidió continuar. Hasta este momento, lo más importante es conocer y entender que ninguna guerra es buena, ninguna guerra es gratis, todas tienen grandes secuelas. Qué bueno fuera que en su momento un presidente se enoja con otro presidente y ellos dos juntos se sentaran, se subieran a un ring o lo que sea y arreglaran el problema, pero eso no pasa así. Sin embargo, los que más sufren siempre son los pueblos y lastimosamente los soldados y las clases sociales más bajas, las cuales son reclutadas para ir al frente de batalla. Otro punto interesante es ver cómo Zelensky buscó el conflicto y se dedicó a pedir ayudas a todos los países como si se trataran de golosinas, todo esto sin importarle el daño que le hiciera a su país. Porque algo que no podemos pasar por alto es que el día de mañana él simple y sencillamente se refugiará en algún país, vivirá bien el resto de su vida, pero su país quedó destruido, su economía devastada, miles de ucranianos perdieron la vida, más de 10 millones de desplazados y todo para qué, porque hasta este punto nos debemos de preguntar si se tomó la mejor decisión, qué le convenía más a Ucrania, mantenerse neutral o qué obtuvo Zelensky para regalar a su país, porque ahora Rusia se quedará con los territorios ocupados. Estados Unidos quiere compensación de 500.000 millones de dólares, esto por concepto de ayudas enviadas y se dice que se cobrará con las tierras raras de Ucrania y al final de cuentas Ucrania es el mayor perdedor porque no entrará a la OTAN ni tampoco habrá ganado nada, sino todo lo contrario. El día de hoy se registró un ataque de drones ucranianos a un gasoducto en Ucrania. El problema es que este gasoducto no es ruso, sino de Estados Unidos, ya que quienes usaban esas instalaciones eran las petroleras estadounidenses Chevron y Exxon. People of Ukraine have to say, like, you know, it's been a long time since we've had an election. That's not a Russia thing. That's something coming from me and coming from many other countries also. Esta es por ahora la última provocación de Donald Trump. En su red social llama dictador sin elecciones al presidente de Ucrania. Maybe millions of lives. This could even end up in a World War III. I mean, to be honest with you, you've been hearing now Europe is saying, well, I think we're going to go in and we're going to go. All of a sudden, you could end up in World War III. Sin embargo, ahora la pregunta más importante sería ¿qué pasará en próximos meses? Todo parece indicar que los días de Zelensky están contados. Rusia, aunque quedó con una economía débil, saldrá victorioso de esta guerra, aunque se enfrentó indirectamente contra toda la OTAN. Europa ya pudo medir fuerzas con Rusia y entendió que Rusia ya no es el temido Rusia de Stalin, pero ahora quedaría como responsable de su propia seguridad, por lo que incrementarán seguramente su gasto en defensa, incluso viendo la posibilidad de crear un ejército europeo, que suena muy complicado de lograr porque no logran ponerse de acuerdo. Un ejército europeo. Esa es la respuesta de Europa a las palabras del secretario de Defensa estadounidense. E incluso a este punto, muchos pensarán que les hubiera sido más ventajoso unirse a Rusia, pues ahora serían un territorio próspero y sin tantas pérdidas. Ahora pasarán décadas para que Ucrania se recupere, y ahora tendrá que plantearse qué era mejor, tomar una postura neutral como Finlandia o ser aliada de Rusia como Bielorrusia. Sin embargo, aquí el gran ganador en definitiva serían los Estados Unidos, no solamente por la venta de armamento, sino porque ha mostrado su posición de poder. Ahora tendría una relación más cercana con
con Rusia. Tendría también el acceso a las tierras raras de Ucrania. Tenían que haber llegado a un acuerdo y no habría muerto nadie. Todo para nada, porque este escenario, Putin gana, Estados Unidos gana, Ucrania pierde y no pinta nada, Europa pierde y no pinta nada, no es ninguna sorpresa, por más que hoy muchos quieran ver en todo esto un inesperado e inexplicable giro. Miramos también a Rusia, como se ha informado, el yacimiento más grande de Ucrania ha quedado bajo control ruso. Y es que finalmente el gran perdedor no es ni siquiera Zelensky, sino su pueblo. Podemos ver algunas entrevistas que le hacen al pueblo de Ucrania, donde se puede ver que ellos no saben por qué pasó esto. Punto número 1, no entienden cómo llegaron a este punto, cómo fueron tan devastados. Punto número 2, entienden que ellos finalmente, si se les deja fuera de la mesa de negociaciones, habrían peleado por nada, habrían perdido a sus hermanos prácticamente por nada. Punto número 3, se sienten vendidos por los Estados Unidos, que en este punto no les interesan a nadie, sino simplemente sacar ventajas de su país. Y punto número 4, muchos ven la posibilidad de que esto solamente derive en nuevas guerras en próximos años. Sin embargo, hasta este punto lo más importante sería tu opinión. Punto número 1, ¿tú qué opinas de la relación entre Rusia y Ucrania? Punto número 2, ¿tú quién crees que se benefició más de todo este conflicto? Punto número 3, ¿cómo crees que vaya a terminar esto? ¿Crees que en efecto se deje afuera a Europa de las negociaciones y también a Zelensky? Y punto número 4, ¿cuál crees que sea el futuro de la relación entre Rusia, el mundo, Estados Unidos? Y si crees que todo esto sea el principio del final de un conflicto que duró cerca de 3 años. Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Si llegaste hasta este punto, te agradezco bastante. No olvides seguirnos en Instagram, estamos como Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos, nos vemos para la próxima. Buena vida, chao.